Vamos a orar ahora un momentito al Señor y pedir que en esta tarde la palabra que voy a compartir con ustedes, que llevo varios días dándole vueltas y tengo la sensación de que todavía no he logrado decir y compartir todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. A veces dicen, un secreto profesional, que el día más triste o más bonito para un pastor no es el domingo, sino el lunes. Porque el lunes es cuando piensas en la gente que faltó, la gente que tal vez no vino al culto, cómo salió el mensaje, si dijiste todo lo que tenías que decir o se te olvidaron muchas cosas. Gracias al Señor, para mí los días lunes son días de bendición y días de victoria, ¿verdad? Como cualquier otro. Pero a veces he tenido la sensación cuando llego a casa, sobre todo el domingo, ya el lunes ya me olvido, ya pienso ya en otras cosas, ¿no? Que no dije todo lo que tenía que decir, ni fui capaz de compartir todo lo que yo a nivel personal, en mi estudio de la palabra cada día, saqué de esta porción o de cualquier otra, ¿no? Pero vamos a orar juntos, si les parece, hermanos, para pedirle al Señor que en esta tarde, este hermoso salmo del cual voy a estar hablando, toque nuestros corazones y podamos aprender todo lo que tenemos que aprender en el día de hoy. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque cada vez que abrimos tu palabra, nuestro corazón se llena de gozo y de expectativa por lo que tú nos enseñarás, por lo que tú nos hablarás a través de ella. Te pido, Señor, que el estudio, la exposición de este hermoso salmo sea de bendición para todos los que vamos a oírlo y podamos aprender e interiorizar todo lo aprendido en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, tanto a la hora de compartir como a la hora de recibir, que tu nombre sea glorificado y que en esta tarde salgamos de aquí renovados y fortalecidos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría primeramente ponerles en la pantalla, en las pantallas de la iglesia, un gráfico donde hemos hecho un pequeño resumen de los 150 salmos que tenemos hoy por hoy en nuestras Biblias. Realmente el libro de los salmos no es un libro, son 5 libros. Y esos 5 libros se llaman en su idioma original Teilín. Y yo ya he dicho muchas veces que todo lo que termina en in es masculino plural. Teilín significa alabanzas. Teilá es alabanza, Teilín es alabanzas. Este es el libro de alabanzas, el himnario, el libro de canciones del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se siguen cantando muchos de estos salmos. Por eso es muy hermoso leerlos a menudo y memorizarlos y enseñarlos a nuestros hijos, enseñarlos a los que nos rodean, porque traen mucha bendición a nuestra vida. Hay salmos para todos los gustos. Hay salmos 100% mesiánicos, es decir, salmos que apuntan a la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, un salmo que describe los sufrimientos de Cristo en la cruz, el 22. Hay salmos que son oraciones, por ejemplo el 90, el Salmo 90, que por cierto mi suegra Esperanza se lo sabe de memoria, con la edad que tiene, es una oración que hizo Moisés. Y esa oración de Moisés la tenemos en la Biblia, ¿verdad? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que los montes nacieran y fueran formados la tierra, ¿verdad? Ese es el Salmo 90. Tenemos el más extenso, el capítulo más extenso de la Biblia, el 119, el que todos ustedes se saben de memoria, ¿verdad? El más pequeñito, el 117, que es la letra de una antigua canción que cuando yo me convertí se cantaba mucho esa alabanza, pero ya como que se ha olvidado. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, bendecid su nombre, ¿verdad? Tenemos el famoso Salmo 133, Inema tobu manaín shebedahim gam yahad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos salmos proféticos, salmos que son quejidos, lamentos, ¿verdad? Tenemos la oración de los ancianos, la petición, el salmo de los ancianos, el salmo de las personas que ya han
pasado a otra etapa de la vida. Es un salmo precioso también. Pero todos esos salmos se fueron recopilando a lo largo de la historia en diferentes periodos. Y ahí les he puesto un gráfico en las pantallas de la iglesia para que ustedes vean el proceso que experimentaron los salmos hasta poder recopilar los 150 y tenerlos en nuestras Biblias. Por ejemplo, los primeros 41 salmos, del 1 al 41, se recopilaron. No significa que se escribieron, pero que se recopilaron en la época del rey David. Porque hay algunos de esos salmos que son antes de la época del rey David. Por ejemplo, el que les cité a continuación, el 90, que es de la época de Moisés. Pero esos 41 primeros salmos se recopilaron, se reunieron y posteriormente se añadieron al libro de los salmos en la época del rey David. Otros salmos, por ejemplo, del 42 al 72 y del 73 al 89, se recopilaron en los tiempos de esos dos grandes reyes de Judá, los reyes del sur. Estos dos reyes fueron extraordinarios, Ezequías y Josías. Ezequías fue aquel rey que decidió meter el agua por debajo de Jerusalén para que si fuera sitiada, si los enemigos atacaban Jerusalén, no les cortaran el suministro de agua y se murieran de sed, esperando fuera los enemigos que Israel se rindiera. Todavía ese túnel subterráneo, esos túneles, mejor dicho, porque son varios, que llevan el agua por debajo de Jerusalén, todavía hoy en día se pueden visitar. Son los túneles que conectan la antigua ciudad de Jerusalén con el famoso estanque de Siloé. Y uno de ellos todavía recoge agua de lluvia y se puede pasar por él, incluso mojándose, el otro no. Y el rey Josías fue un rey muy utilizado, un hombre, un instrumento tremendo en las manos del Señor. Fue aquel rey que, cuando le dijeron hemos descubierto el libro de la Torá, el libro de la ley en el templo que estaba abandonado, hace una serie de reformas extraordinarias que hacía muchísimo tiempo que Israel las necesitaba. Luego tenemos, por ejemplo, del Salmo 90 al Salmo 106 y también del 107 al último, al 150, tenemos esos salmos que se recopilaron en el tiempo de Esdras, el sacerdote, y de Nehemías, aquel copero, ¿se acuerdan? Que vivían en el palacio del rey y que es el instrumento que Dios utiliza para la restauración física, la restauración de los muros y también del templo de Jerusalén. Y Esdras fue el instrumento para la restauración espiritual del pueblo. Porque una cosa es que tú seas restaurado en tu economía, en lo natural, sea economía, sea salud, sea familia, que está bien, Dios también está interesado en restaurar esas áreas de tu vida. Y otra cosa muy distinta es la restauración espiritual de una vida. Tú puedes ser restaurado, digamos, en tu economía, pero no significa de que hayas sido restaurado en lo espiritual. Y si quieren ver un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, vayan, por ejemplo, al famoso libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel, ven que te voy a enseñar algo, y lo lleva al cementerio más antiguo del mundo, que está al este de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, cementerio que tiene más de 3000 años, que se puede visitar hoy en día, que se conoce, bueno, el nombre que le dan los judíos hoy en día es el Bet Hayim, que es la casa de los vivos, pero realmente era el valle de los huesos secos, porque es un valle lleno de huesos, un valle lleno de muertos. Y el Señor, estando él en Babilonia, le muestra ese valle, ese cementerio, y le dicen, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Tú crees que volverán a la vida estos huesos secos en gran manera, que en algunos casos hay años y años que están ahí enterrados? Y el profeta Ezequiel le dice al Señor, yo no sé, Señor, lo que va a pasar con estos huesos, con estos muertos. Y el Señor le dice, predícales, profetízales a los huesos. Y dice que mientras les predicaba, comenzaron a levantarse esos huesos y se formaron cuerpos humanos, seres humanos, con piel, con tendones, con miembros, con cuerpos. Pero dice que eran como muertos vivientes, les faltaba el espíritu. No se movían, estaban ahí quietos como zombies. Y el Señor les dice, les falta el espíritu, profetiza, habla para que el espíritu entre en ellos. Y al final del capítulo 37, el Señor le explica al profeta Ezequiel lo que significa esa visión y le dice, esta es la casa de Israel.
Estos son los hijos de Israel, que van a experimentar un resurgir como pueblo, como nación, una restauración nacional, que en los tiempos de Ezequiel, era impensable, pero que nosotros sabemos que se ha producido en el siglo XX, en mayo de 1948, los huesos secos, esparcidos por todas las naciones de la tierra, se levantaron en un solo día como pueblo, y ahí están, con su himno, con su bandera, con su tierra, con su capital. Pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Todavía falta la restauración más importante del pueblo de Israel, y es la restauración espiritual que se va a producir cuando ellos reconozcan a Yeshua HaMashiach como el verdadero Mesías, Mesías que traspasaron, Mesías que rechazaron, pero que verán algún día que era el verdadero Mesías. En los Salmos encontramos mucha información acerca de la restauración nacional y espiritual del pueblo de Israel. Encontramos que dicha restauración se llevaría a cabo a través de la obra de Cristo, del Hijo de Dios humanado y encarnado, que habitaría entre los seres humanos como un ser humano más. En los Salmos también encontramos al principio mucha información acerca del tipo de salmo que vamos a leer. Por ejemplo, hay salmos que en la parte de arriba pone Mictán. ¿Lo habéis visto alguna vez? Mictán. Y uno dice, ¿y eso qué significa? Mictán es una enseñanza profunda. Un salmo que ponga arriba como título Mictán es una enseñanza a tener en cuenta. Es una sabiduría expuesta por escrito para que el que la lea, el que la reciba, el que la cante, sepa que está cantando verdades muy profundas que nacen del corazón de Dios. Hay salmos que, por ejemplo, pone Salmo de Segilot, y significa que es un salmo que se tenía que tocar con instrumentos de cuerda, porque no todos los salmos se tocaban con instrumentos de cuerda, había otros que eran de percusión y otros de viento. Hay salmos que pone, por ejemplo, Shir LaMa'alot, salmo cántico de las subidas, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que era la última, y en medio la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, las semanas. Y también algunos creen que había escalones en el templo de Jerusalén donde se ponía el coro, y esos salmos de las subidas desde allí los cantaban. Pero en este salmo, si ustedes lo pudieran ver en hebreo, al principio pone mitzmor, y la palabra mitzmor significa que es un salmo que hay que cantarlo. Nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre, lamentablemente, porque el salmo nos indica que este salmo habría que cantarlo desde el versículo 1 hasta el último versículo, hasta el versículo 5. Nosotros lo hemos leído, pero realmente es un salmo que, según las instrucciones que Dios nos da, tendríamos que haberlo cantado. Y es la mejor manera de aprender capítulos enteros de memoria de la Biblia, poniéndole música. Y es la mejor forma de aprender, ya digo, capítulos y capítulos enteros de la Biblia. Ahora, el Salmo 127, que es el que se leía en esta tarde, si ustedes buscan su Biblia, empieza diciendo que si el Señor, el Eterno, Jehová, como dice la versión Reina Valera, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que explicar brevemente a qué se está refiriendo el autor de este salmo, que pudo ser David, que le escribió un salmo, una enseñanza a su hijo Salomón, o como opinan otras personas, pudo ser un salmo que lo escribió Salomón con una enseñanza que heredó de su padre, el rey David. Sea como sea, la declaración que hace el versículo 1 es muy interesante. Si Dios, el Eterno, nuestro Creador, no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. El sueño de David, que nunca lo vio cumplido, era construir un templo para su Dios. Dios nunca le dijo a David que lo hiciera, pero nació en el corazón de David el anhelo, el deseo de tener una casa, un templo, sobre todo para que el arca de la alianza, que tenemos ahí en la entrada de la iglesia como una réplica, para que ustedes pudieran ver
el tamaño original que tenía el Arca de la Alianza en aquellos tiempos, en vez de estar debajo de una lona, debajo de una tienda de campaña, pudiera estar en un templo bonito, grande, bien decorado, espacioso, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de David, pero nunca lo vio cumplido, porque el profeta Natán le dijo que él no tenía el aval, el respaldo de Dios, el permiso del Señor para construir dicho templo. Ese templo solamente podía ser levantado en un lugar, no podía ser levantado en cualquier parte, sino encima de lo alto de un monte llamado el monte Moriah. Es una palabra compuesta, el lugar donde Dios me enseña. Moriah viene de maestro, Moré, Morá, Morim, Morot, y Yad es el diminutivo del nombre de Dios. El monte donde Dios es mi maestro, el monte donde Dios me enseña y me instruye, ¿verdad? En ese monte vivía un señor llamado Arauna, que era un jebuseo, los antiguos habitantes de Jerusalén. Y allí sube el rey David, y entonces dice la Biblia que allí ofrece un sacrificio, cuando había muerte por todas partes, por un pecado que, como bien saben ustedes, el rey David había cometido. Allí él presenta un sacrificio en el mismo monte y en el mismo lugar donde tiempo atrás el famoso patriarca Abraham, el amigo de Dios, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar, pero el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Todavía ese altar, esa roca enorme que es tan grande como esta plataforma o más, todavía está allí. Y los judíos consideran que desde allí fue donde Dios creó el mundo, el ombligo, el centro geográfico de la tierra bíblica. Pues en ese lugar Salomón, su hijo, iba a construir el primer templo de la historia para Dios. Ellos tenían que partir de la base de que el Dios de ellos era tan grande, tan inmenso, que era imposible meterlo dentro de un templo. Es totalmente imposible meter a Dios, limitar a Dios dentro de un cubículo, dentro de un edificio, porque ya el Señor le había dicho a David que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes para mí? Los romanos se reían de los judíos cuando llegaron a Israel y decían: ustedes están locos, porque ustedes tienen un templo enorme, precioso, pero vacío. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras divinidades? Los griegos, los romanos y todas las culturas habidas y por haber levantaban templos, pero luego los llenaban de ídolos. Apolos, Afrodita, ¿verdad? Cibeles, Ares y tantos dioses. Pero los judíos nunca pusieron una figura de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los famosos 10 mandamientos, el Señor prohibía la fabricación de imágenes de talla. Por lo tanto, era un templo vacío, pero en lo más recóndito, en lo más oculto del templo, estaba un lugar que nosotros lo llamamos el lugar santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza. Y Salomón iba a poder construir ese templo con la ayuda de miles y miles de personas. Y podía estar tranquilo de que nadie le iba a atacar, porque su padre había estado durante años sometiendo a todas las naciones vecinas para que su hijo en tiempos de paz y de prosperidad pudiera construir el templo de Jerusalén. Lo tenía todo. El padre le dio los planos. El padre le escribió 77 letras de canciones que las tenemos en la Biblia, los famosos salmos de David, para que pudieran cantar. Inventó instrumentos musicales, le dio oro, piedras preciosas, madera, plata, bronce, lo tenía absolutamente todo. Y además Salomón hizo un pacto con el faraón, que eran expertos en aquella época en la fabricación de megaestructuras, porque los judíos nunca habían hecho un edificio tan grande, y mucho menos para Dios. Cómo levantar aquellas piedras, subirlas a aquel monte, colocarlas una encima de la otra, aquellas columnas, más de 70 columnas exactamente, de una pieza, cómo iban a levantarlas, ponerlas a nivel para que aquella casa no se cayera. El templo no tenía arcos, como lo inventaron los romanos, por eso los arcos le han permitido a las fabricaciones y a la arquitectura romana permanecer hasta el día de hoy, pero eran columnas y era muy difícil poner aquello en pie. Hay, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde yo he llevado a algunos hermanos alguna vez, una columna entera que es como de aquí al fondo de la pared, que se quebró y allí la dejaron,
y han pasado 2000 años y todavía aquella columna sigue allí. Él hizo un pacto con el faraón, se casó con su hija, hizo un pacto de no agresión. De hecho, su hija se murió en Jerusalén y hay en el torrente de Cedrón hay una pirámide pequeñita, recordando que allí está enterrada una mujer de origen egipcio, porque ella murió en Jerusalén. Y el faraón le ayudó a construir aquel hermoso templo. Pero Salomón sabía perfectamente que él podía tener el oro, la plata, los albañiles, los carpinteros, los canteros, absolutamente todo. Incluso había naciones que todos los años le traían, curiosamente, 666 talentos de oro. Multiplique 666 por 45, era una barbaridad de kilos de oro para ayudarle. Venían personas de todos los continentes de la tierra, unos le traían marfil, otros le traían diamantes, otros le traían de todo. Pero él sabía que aunque lo tenía humanamente hablando todo, sin el respaldo, sin la ayuda del Señor, aquel templo nunca se iba a poder levantar. Y aquí hay una primera lección que tenemos que interiorizar nosotros como cristianos en el día de hoy. Nosotros nos podemos esforzar mucho y de hecho el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. Esfuérzate y pelea, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, por mucho que madruguemos o por mucho que trasnochemos, sin el respaldo, sin el favor de Dios, todo lo que hagamos nos sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que por trabajar más van a ganar más y se equivocan, porque la Biblia no enseña que para ganar más hay que trabajar más. Si usted quiere ganar más, no haga eso, porque lo está haciendo al revés. Si usted quiere ganar más, yo después le digo lo que tiene que hacer, pero no trabajes más para ganar más, porque vas a ganar menos y te vas a terminar agotando. Porque la Biblia dice en el Salmo que hemos leído que si el Señor no edifica la casa, en vano. Y esa palabra en vano, esa expresión en hebreo en vano, significa para que no llegues al agotamiento físico y mental. ¿Qué les parece? Para que no llegues a un momento que digas, ya no aguanto más, estoy reventado, estoy cansado. Llego el fin de semana, quiero descansar y el lunes voy igual de cansado, peor. Y vas acumulando cansancio y durante la noche no duermes. Cuando dice el Salmo 27 que una de las bendiciones de Dios es poder dormir tranquilamente por la noche. Dice que a sus amados el Señor les dará el sueño. Y hay muchas personas que darían cualquier cosa con tal de poder dormir en paz, como nosotros, los hijos de Dios, que hemos aprendido a depender y a descansar en el Señor, podemos dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho últimamente a Elena y a mí una pregunta, me la hacen de vez en cuando, por internet, por WhatsApp, por correos, incluso hasta en persona. ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos, ¿y por qué nos hacen esa pregunta? Si no, pues con todo lo que tienen, todo el jaleo de atender gente de aquí y llamar, ¿ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena siempre es la misma, dormimos perfectamente. Porque nosotros hemos aprendido a descansar y a depender únicamente del Señor. No entramos en estrés, ni en nervios, ni en agobio. No perdemos la paz absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque la obra no depende de nosotros. La obra depende del dueño, de la cabeza. Y el dueño y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena, mucha lástima cuando veo a cristianos agobiados, cargados, estresados, con la tensión disparada. Perdonen si alguien se siente aludido. Yo es que no le he tomado la atención nunca a ninguno de ustedes. Por eso hablo desde la libertad, porque claro, va a decir, ¿este hombre cómo sabe que tengo ya tensión alta? No, yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Pastillas para poder dormir, claro, después pastillas para despertarte. Agobiado, estresado, que no llego a fin de mes, que no pago el colegio de los niños, que los libros, que esto, que lo otro. Y yo he cumplido recientemente 60 años. No me da ninguna vergüenza decirlo, al contrario, estamos orgullosísimos de los 60 años que tenemos. Y de esos 60 años, que parecen mucho, pero a la hora de la verdad no son tantos, de esos 60 años, 40 los he dedicado a servir única y exclusivamente al Señor. Es decir, no me he dedicado en otra cosa los últimos 40 años de mi vida más que a servir al Señor. Con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, con escasez, con abundancia,
con mucha gente, con poca gente o con ninguna gente. Y en estos últimos 40 años, si algo hemos aprendido, sobre todo en este último año, es que Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando más difícil estaba todo, y cuando humanamente hablando era imposible que esto siguiera adelante, el Señor sin manos nos dio una cachetada de amor, mostrándonos y enseñándonos que Él es el que edifica su casa y su obra, y no nosotros. A mí me llama mucho la atención que este verbo, edificar, es exactamente el mismo que emplea el Señor Jesucristo cuando hace referencia a lo que Él iba a hacer. Edificaré mi iglesia. Su padre en Génesis capítulo 1 nunca empleó el verbo baná o boné, que es construir, sino el verbo bará, que se parece, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bará es un verbo que solamente aparece en la obra creadora de Dios. Cuando dice la Biblia que en el principio creó, ese verbo creó es bará y significa crear de la nada. Este púlpito está hecho de un material llamado metacrilato. Lo mandamos a hacer hace 20 años. El que lo hizo, porque este no se ha perdido ningún culto desde que estamos aquí, Este ha estado todos los cultos, todas las reuniones de jóvenes, todos los cultos de jueves, todos los cultos de domingo. Este que está aquí, o esto que está aquí, ha estado siempre aquí. Pero el que lo hizo, no lo creó, lo hizo utilizando una materia prima, metacrilato. Y el púlpito que tenemos en la iglesia del Puerto de la Cruz es de madera. Y alguien lo hizo, no lo creó, utilizando la materia prima de la madera. Pero el verbo bará en Génesis capítulo 1 es crear de la nada. ¿Y cómo Dios creó sin utilizar materia prima? Sin utilizar tierra, sin utilizar piedra, sin utilizar madera, con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía se materializaba por el poder de su palabra. Pero curiosamente el Hijo, cuando viene a este mundo hace 2000 años, Él no dijo, crearé mi iglesia de la nada. No dijo eso, sino dijo, edificaré. Y si juntamos, y tenéis memoria para recordar esto, el Salmo 127 dice Salomón, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos trabajando nosotros aquí. Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos desgastando, vamos a llegar a la extenuación, al agotamiento, si Dios no respalda esta obra. Porque Él sabía que esa obra no dependía de sus obreros, de su sabiduría, que era mucha y la tenía, de su dinero, que era mucho y lo tenía. Él sabía que aquella casa no era una casa particular, no era una sinagoga, no era un colegio, era la casa de Dios. Y la casa de Dios solamente se podía utilizar esa palabra, esa expresión para hacer referencia al templo. Yo sé que hay gente que dice, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Está mal dicho eso, porque esto no es la casa de Dios. Esto es un local donde se reúne la iglesia, pero esto no es la casa de Dios. Dios no vive aquí. Si esto fuera la casa de Dios, yo no me voy de aquí ni a palos. ¿Cómo me voy a ir de aquí si mi Dios vive aquí? ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir a vivir aquí. Pero esta no es la casa de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando Salomón dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué casa se refería? A la casa de Dios. Él sabía que esa casa no iba a poderse terminar si no tenía el respaldo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo edificaré mi iglesia. Porque Él dijo, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago porque mi Padre me da autorización y me apoya para hacer y decir lo que hago. Por eso la iglesia ha permanecido en estos últimos 2000 años con persecuciones, con todo tipo de regímenes políticos, con falsas doctrinas, con divisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que la está fabricando no es el hombre, el que la está construyendo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, pero la piedra angular, la que soporta todo el peso, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Piná, Rosh Piná. Eso es, Rosh Piná. Hay un pueblo en Israel muy bonito que se llama Rosh Piná, que significa la cabeza del ángulo. Pero este salmo, ¿sabes? Te da una calma, te da una paz impresionante, porque no tienes que estar dependiendo de tu esfuerzo personal.
sino del respaldo de Dios. Y yo le hacía esta mañana a los hermanos del Puerto de la Cruz 2 preguntas que se las voy a hacer ahora a ustedes. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo? Piensa bien, ¿eh? Todos no vamos a ser pastores, todos no van a ser predicadores, evidentemente. Pero todos y cada uno de ustedes, de nosotros, nos dedicaremos en la vida a algo. Pero mi pregunta es, ¿a eso a lo que hoy por hoy te estás dedicando, tú notas en tu vida el favor de Dios, el respaldo de Dios? Si la respuesta es sí, yo siento que en mi profesión, en mi carrera, en mis estudios, en mi trabajo, yo siento y noto que el respaldo, que la bendición de Dios está conmigo. Gloria a Dios, no sabes cuánto me alegro, hermano. Pero si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo estás haciendo? Si sabes que Dios no te ha mandado a hacer lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves a hacerlo? Porque la segunda pregunta que les iba a hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para ganar un sueldo? Es decir, ¿tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere? Esa no es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero igualmente lo haces porque a final de mes un señor te pone un sobre con un dinero para poder cubrir tus necesidades. Así es como tú te has montado tu vida cristiana. ¿Te ves haciendo lo que estás haciendo tus próximos 10 años, 20 años de tu vida? ¿Ese es el futuro de tu vida? ¿Dedicarte a lo que estás haciendo? Si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, siga adelante. Pero como la vida es tan corta y cuando te des cuenta pasó, ¿cómo hay creyentes que se han dedicado toda la vida a hacer lo que saben que no era la voluntad de Dios perfecta para ellos, pero al fin y al cabo lo hacían para al final de mes recibir un sobrecito con un hueso que te daba un señor que le sobraba de todo, que a veces no te pagaba lo que tú merecías por haber trabajado tanto, pero dependías de él hasta para poder poner un poco de gasolina a tu coche o comprar una compra, hacer una compra en un supermercado? Para eso murió el Hijo de Dios en una cruz, para que viviéramos como la gente del mundo sin marcar una diferencia y sin demostrarle al mundo que Dios nos enseñó a nosotros en su palabra un estilo de vida diferente. Yo te voy a confesar algo que probablemente es la primera vez en mi vida que voy a decir en público. Yo no sé si en algún momento, en alguna iglesia, en alguna predicación, desde los 19 años que estoy sirviendo al Señor, yo he dicho alguna vez esto que voy a decir ahora. Esto sería como dicen en televisión, esto es una primicia. ¿Tú sabes cuál era la preocupación, la gran pregunta que yo tenía en el tercer año de escuela bíblica, de seminario, cuando yo estaba a punto de salir? ¿Sabes cuál era mi pregunta? ¿De qué voy a vivir? Porque yo no quería volver a la casa de mis padres. Porque yo le había dicho a mi padre que el Señor me había llamado. Y cuando él me preguntaba, ¿de qué vas a vivir? No había iglesias por ninguna parte. Hoy en día hay iglesias por todas partes. Pero en aquellos años, hace 40 años, no había iglesias prácticamente por ninguna parte. Eran contadas con los dedos de una mano las iglesias que, por ejemplo, había en Tenerife. Muchas de las iglesias que ustedes conocen o han visitado, o a lo mejor han estado, no existían. Las iglesias eran de 10, 15 personas, había muy poca gente, un culto de jóvenes con 5, 6 jóvenes, era un avivamiento. No había prácticamente nada y la pregunta que yo tenía en aquellos años era, ¿de qué voy a vivir? Porque no quiero volver otra vez a vivir en la casa de mis padres, porque sería entonces darle la razón al viejo de que me equivoqué y al fin y al cabo tengo que volver a vivir con ellos hasta para poder comprarme un par de zapatos. Pero casi la última semana de estudiar en aquella escuela bíblica en Las Palmas, en un piso allí cerca de las playas de las canteras, llegó un misionero, como eso ya les he contado en otras ocasiones, y me pidió que viniera aquí a Tenerife a echarle una mano en la obra. Y desde ese día, el 31 de mayo me gradué, mayo tiene, desde el 1 de junio de 1981, ¿qué día es hoy?
¿Cuál? 31 de octubre, fíjate. Desde el 1 de junio de 1981 hasta el 31 de octubre del 2021, yo no he hecho otra cosa en mi vida más que servir al Señor. Me pude casar, pudimos viajar, hemos fundado iglesias en algunos lugares y estamos disfrutando de la obra del Señor como nunca jamás en la vida habíamos soñado. Sabemos lo que es estar sentado en una cama con una libreta, con una calculadora, sacando los gastos del mes y diciendo, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Pero también sabemos lo que es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hemos aprendido a vivir en escasez como no te imaginas. Y hemos aprendido a vivir en abundancia, hemos aprendido a dormir en cualquier lugar, porque el Señor nos ha mostrado de que cuando una persona es capaz de hacer un mínimo gesto por el Señor respalda y bendice la vida de esa persona. Y tengo un temor tremendo en mi corazón por toda la manera como el Señor nos está bendiciendo y abriendo puertas en todas partes. Porque sabemos perfectamente que no es por nuestros méritos, no es por nuestros méritos. Quiero decirles que cuando muchos de ustedes vinieron a esta iglesia, nosotros ya hacía años que estábamos aquí. Hacía años que estábamos en este lugar. Y el Señor ha ido edificando poco a poco su obra. Y hoy en día podemos hablar para la gloria del Señor de miles y miles de personas que en todas partes del mundo, muchos de ellos han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en este último tiempo. Anoche tenía una reunión por Zoom con todos los hombres de la iglesia virtual del grupo número 2, gente con más de 80 años. Dándole gracias al Señor porque en la recta final de su vida, como ellos mismos decían, han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y tienen un hambre por conocer más y más de la palabra